Buenas, de nuevo Crack Bursátil. ¿Es posible que estemos viviendo la mayor burbuja de la historia en la actualidad? Escucha atentamente para descubrir si una gran crisis similar al crack del 29 podría estallar en los próximos años. Año 1929. Nueva York era la ciudad de moda del momento. El país estaba viviendo una época dorada en la década de 1920. Las personas conseguían enriquecerse en muy poco tiempo. El mercado de valores llevaba aumentando su valor más de 9 años seguidos. La sociedad vivía una época de abundancia como nunca antes había ocurrido hasta la fecha, y esta etapa parecía que nunca iba a llegar a su fin. Pero ese momento llegó. 24 de octubre de 1929. La mayor burbuja financiera conocida en la historia acababa de estallar. Ese día fue conocido como el Jueves Negro, donde el Dow Jones bajó un 9% en tan solo un día. Los inversores corrían despavoridos al mercado de valores a vender sus acciones a cualquier precio, pues tras más de 9 años de mercado alcista, esta caída generó un pánico absoluto entre los accionistas. Se dice que había empujones para poder vender las acciones cuanto antes. Se oían gritos, llantos y lloros por las pérdidas que se estaban generando, y eso fue solo el principio. A lo largo de los siguientes 3 años, el Dow Jones llegó a caer más de un 85%. Y no solo eso, esta gran caída se produjo en tan solo 3 años, pero el mercado tardó casi 28 años en recuperarse hasta volver a alcanzar los niveles previos a esta crisis. Y el mayor terror no fue solo el de la bolsa de valores. En aquel entonces este evento fue una auténtica tragedia para todos los habitantes de Estados Unidos. Miles de negocios quebraron en muy pocos días. Millones de personas perdieron sus trabajos de la noche a la mañana. Gente que llevaba años viviendo en una situación de abundancia económica vieron su capital y sus ahorros desaparecer por completo, y millones de personas que tenían un nivel de vida elevado se vieron forzados a comenzar a alimentar a sus familias a través de comedores sociales, y muchas de estas familias que habían sido desahuciadas acabaron viviendo en barrios de chabolas para poder subsistir. Ese año de 1929 fue el comienzo de lo que más tarde se conocería como la Gran Depresión, donde el Producto Interior Bruto del país llegó a caer un 30% entre 1929 y 1933, y este evento es un hecho que se suele dar pocas veces en la historia. Pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir en cualquier momento o en cualquier país, y las consecuencias de estos desastrosos eventos suelen generar un nivel de pobreza extremo en la mayoría de sus habitantes, como ya hemos visto en otros vídeos de este canal. Pero antes de saber si estos hechos podrían llegar a darse en tu país, lo que debemos hacer es analizar detenidamente cuáles fueron los factores que produjeron esta Gran Depresión y después compararlo con los eventos que están ocurriendo en la actualidad. 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial acababa de terminar. Estados Unidos se había convertido en una de las mayores potencias económicas del mundo. En un principio, este país no quiso participar en esta guerra europea, ya que era un país neutral, pero su vinculación histórica a Francia y Gran Bretaña propiciaron que Estados Unidos lograse grandes beneficios con la venta de armas, munición y maquinaria a estos dos países. Y no solo se enriquecían las empresas armamentísticas, los trabajadores de estas empresas también estaban recibiendo grandes bonificaciones debido a la elevada demanda de armas y la gran carga de trabajo. Más tarde, el gobierno comenzó a hacer préstamos a Gran Bretaña y Francia para que estos países pudiesen financiar sus campañas de guerra hasta prestarles un total de 3.000 millones de dólares en créditos, que era una suma realmente elevada para la época. Por este motivo, si estos países salían victoriosos de esta guerra, Estados Unidos podría cobrar estos préstamos a los países deudores y obtener un gran beneficio a través de los intereses de estos grandes créditos. En el año 1923, Calvin Coolidge fue nombrado 30º presidente de los Estados Unidos, y sus medidas políticas siguieron aumentando una etapa de prosperidad y riqueza en este país. El lema de Coolidge era
el gran negocio de América son los negocios. Un presidente republicano que estaba en contra de las regulaciones y creía firmemente en el libre mercado y la libre empresa. Según sus propias palabras, he aquí algunas de las razones por las que pretendo reducir el gasto público. Quiero que el pueblo de América trabaje menos para el gobierno y más para sí mismo. Quiero que tengan la recompensa de su propio esfuerzo. Ese es el significado de la libertad. Y durante los años siguientes se vivió la mayor época de prosperidad de la historia de los Estados Unidos, donde esta nación se convirtió en el país más rico del mundo, y los préstamos de $3.000 millones que había realizado a los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial ya habían alcanzado un valor de $12.000 millones gracias a los intereses. Estados Unidos acababa de entrar en una época dorada. Las grandes ciudades se llenaron de grandes comercios y multitud de personas que se habían trasladado a la gran ciudad, y llegaban muchos inmigrantes que suponían nueva mano de obra barata. En aquel momento la industria del automóvil comenzó a expandirse por todo Estados Unidos y el país comenzó a aumentar su infraestructura de carreteras por toda la nación. Las ciudades crecían a un ritmo frenético y algunas industrias más, como las del petróleo, las materias primas, el ferrocarril y sobre todo el mercado inmobiliario, aumentaron significativamente sus ingresos en esta época. Y con esto llegó también la producción en serie, que aceleró de forma masiva la productividad de miles de fábricas. Y por supuesto, esto hizo crecer los salarios de los trabajadores, que sumado a la bajada de impuestos de Coolidge hizo que el poder adquisitivo del ciudadano medio creciese a gran velocidad. ¿Y qué sucede cuando las personas tienen un gran capital a su disposición? Pues que todos los ciudadanos del país aumentan su gasto en bienes y servicios para mejorar su nivel de vida, y su otra opción era la de invertir ese capital en activos como podrían ser la creación de nuevos negocios o la inversión a través de la bolsa de valores. En 1922 la Reserva Federal acababa de nacer y bajó los tipos de interés, lo que facilitó un aumento de los préstamos a los habitantes de la nación. Todo el país estaba comenzando a endeudarse para seguir aumentando su nivel de vida y adquirir lujos innecesarios. Los bancos daban préstamos sin analizar la situación económica de cada cliente, y en aquel entonces la inversión en bolsa y en bonos estaban a la orden del día y se vendían como un activo de bajo riesgo en un mercado que subía de forma constante año tras año. Desde 1926, gran parte de la población estadounidense invertía recurrentemente en un mercado que parecía que nunca iba a cambiar de dirección. Cabe destacar que cualquier persona tenía fácil acceso para invertir en el mercado, y los corredores de bolsa prestaban dinero a cualquier persona para invertirlo en el mercado de valores, independientemente de sus conocimientos sobre empresas o acciones. Cabe destacar que los corredores permitían un apalancamiento 10-1, es decir, que se podía especular en el mercado con un capital 10 veces superior a tu capital real. Y en este punto el presidente Coolidge cometió el error de no regularizar dos mercados realmente importantes y que pueden tener un fuerte impacto sobre el crecimiento económico del país. El mercado de valores no tenía ningún tipo de regulación respecto a qué personas están capacitadas para invertir y quiénes no, y no puso ningún límite sobre el apalancamiento que cada persona podía asumir a la hora de invertir. La bolsa estaba llena de personas especulando en productos que no entendían. El otro mercado que tampoco reguló es el de los préstamos que un banco era capaz de asumir, ni la solvencia de las personas que solicitaban los préstamos, y esto se sumó a la incapacidad de algunos países europeos para hacer frente a las deudas que había contraído con Estados Unidos. Y ocurrió lo que la nación menos esperaba: la burbuja estalló. Con esta caída de mercado, los bancos que habían prestado dinero a los corredores de bolsa empezaron a reclamar esos créditos. Los corredores, a su vez, habían usado este capital para prestarlo a los inversores y que estos lo usasen para comprar acciones y que el mercado siguiese subiendo su valor. Y aquí comenzaron los impagos. En definitiva, el dinero que había estado haciendo crecer el valor de la bolsa se componía en 2/3 de dinero prestado, es decir, que el 66,6%
90% de los principales índices estaban sustentados tan solo a través de préstamos, y cuando los bancos decidieron reclamar el dinero que habían prestado, las personas tuvieron que vender sus acciones a cualquier precio para poder hacer frente a sus deudas, y el mercado se desplomó a lo largo de los siguientes 3 años, y como consecuencia de todos los impagos que se habían producido, las personas iban corriendo a los bancos para sacar todo su dinero en efectivo y guardarlo en sus casas, intentando con este movimiento sobrellevar esta terrible crisis que apenas acababa de comenzar. A raíz de estos hechos, los bancos de todo el país comenzaron a quebrar, junto a miles de empresas que se vieron obligadas a despedir a sus empleados, creando el comienzo de la Gran Depresión, una de las épocas de mayor pobreza de la historia. Y todo esto nos trae hasta el momento actual, 2021. La bolsa de valores de Estados Unidos está en máximos históricos. La publicidad online sobre cómo invertir en el mercado de valores es masiva. Las personas tienen mayor facilidad y acceso que nunca antes en la historia para comprar acciones con tan solo un clic. Cientos de gurús o expertos en bolsa recomiendan comprar acciones o productos apalancados, y se ha aumentado masivamente la cantidad de productos exóticos en los que se puede invertir, como futuros, opciones, criptomonedas, CFDs, trading, así como las distintas estrategias de inversión y tipos de análisis. Y por si esto no fuera suficiente, tenemos a algunos de los mejores inversores del mundo advirtiéndonos de que estamos viviendo una etapa de alta inflación, con una deuda extremadamente elevada. A esto debemos de sumar millones de personas que apenas acaban de ingresar al mercado atraídos por la fuerte publicidad de aumentar su patrimonio, y destacar también el aumento de los precios en miles de bienes y servicios que está siendo aceptado por la población. Todos estos acontecimientos han empujado un mercado de valores alcista durante más de 12 años en este momento, y ni siquiera la pandemia que vivimos en 2020 ha logrado frenar este increíble crecimiento. Sin embargo, la mayoría de brokers están siempre alarmando de que más del 70% de los inversores pierden dinero a través de sus productos financieros. Pero esto no es lo único. Existe otro gran paralelismo entre la época actual y 1929. En aquel entonces el S&P 500 llegó a cotizar a un PER de 26 veces, que era un ratio realmente elevado para la época, y se debió en gran medida a la disminución de beneficios de las empresas. Y en pleno 2021 este índice está cotizando a un PER superior a 45 veces en este momento. Y hay una gran similitud entre la época dorada que vivió Estados Unidos en los felices años 20 y la sociedad actual, donde millones de personas llevan más de 10 años viviendo por encima de sus posibilidades, con altos niveles de deuda y sin preocupaciones sobre una posible crisis. Si sumamos a esto la mala gestión política, los eventos que han hecho disminuir el PIB y la riqueza, el aumento excesivo de la deuda a niveles nunca vistos en la mayoría de países, el aumento de los precios y algunos otros factores, podemos concluir que la suma de estos eventos han causado el aumento continuo de una increíble burbuja que podría explotar en cualquier momento, causando graves consecuencias en la población mundial, como ya ocurrió en la Gran Depresión. Y la última señal realmente preocupante del mercado de valores en la actualidad es que en lo que llevamos de 2021, muchos pequeños inversores conocidos como las manos débiles del mercado y otros actores que tienen un capital superior han estado inyectando dinero en la bolsa de valores a niveles nunca vistos hasta la fecha, y este hecho puede estar inflando una burbuja sin precedentes en el mercado de valores. Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Es posible que la siguiente Gran Depresión se dé en los próximos años en la mayoría de países? ¿O crees que las naciones pueden mantener el nivel de vida actual de sus habitantes en las próximas décadas? Déjame tu opinión en los comentarios y mira este vídeo para entender mejor la situación de inflación y deuda que se está dando en la mayoría de países, y suscríbete para seguir aprendiendo más sobre la realidad económica. Crack Bursátil.